Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartir el capítulo 14 de Segunda de Macabeos. Le invito a que leamos este capítulo con el corazón dispuesto a aprender, porque siempre que leemos de esta manera, nuestro Dios nos enseña y algo se queda en nuestro corazón. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 3 años después, los partidarios de Judas oyeron hablar de Demetrio, hijo de Seleuco, que acababa de desembarcar en el puerto de Trípoli con un gran ejército y una flota. Se había apoderado del país y había dado muerte a Antíoco y a su tutor Lisias. Entonces apareció un tal Alcimo, que había desempeñado antes el cargo de sumo sacerdote y que se había vuelto impuro voluntariamente en tiempos de la revuelta. Comprendía que ya no tenía ningún futuro y que jamás recuperaría su lugar junto al santo altar. Por eso el año 151 fue a ver al rey Demetrio y le ofreció una corona de oro con una palma, según la costumbre, además ramos de olivo en nombre del templo. Ese día no hizo nada más, pero su perversidad halló una buena ocasión cuando Demetrio lo convocó al consejo y lo interrogó sobre las intenciones y los planes de los judíos. Respondió entonces: un grupo de judíos de los Asideos, cuya dirección ha tomado Judas Macabeo, mantienen la guerra y la sedición. Ellos no permitirán que el reino encuentre su estabilidad. Por mi parte, me privaron del cargo que me venía de mis antepasados. Hablo del soberano sacerdocio. Si he venido hasta aquí ahora, ha sido en primer lugar con la sincera preocupación de los intereses del rey, pero también porque quiero el bien de mis conciudadanos, porque toda mi raza experimenta una verdadera miseria por culpa de esos insensatos que acabo de nombrar. Infórmate en detalles, oh rey, y luego haz algo por nuestro país y por nuestra raza tan amenazada, con esta benevolente humanidad que muestras en todo, porque mientras esté allá Judas, el Estado no conocerá la paz. En cuanto terminó de hablar, los demás amigos del rey, que detestaban también a Judas, hicieron todo lo posible para irritar aún más a Demetrio. Este designó inmediatamente a Nicanor, que había llegado a ser jefe de los elefantes, como general para la Judea. Lo mandó con la orden de hacer desaparecer a Judas, de dispersar a sus hombres y restablecer al Alcimo como sumo sacerdote del sublime templo. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas se fueron en masa con Nicanor, pensando que las miserias y desgracias de los judíos causarían su propia dicha. Cuando los judíos se enteraron de la venida de Nicanor y de la agresión de los paganos, se cubrieron de polvo para implorar al que había establecido a su pueblo para siempre y que cada vez ayudaba personalmente a los suyos con alguna manifestación. Luego dio el jefe sus órdenes y caminando rápido se trenzó en combate con el enemigo más arriba de Seú. Simón, hermano de Judas, atacó a Nicanor, pero sorprendido por la respuesta del enemigo, tuvo un pequeño revés. A Nicanor, sin embargo, le informaron de la bravura de Judas y de sus hombres, su coraje en los combates que sostenía por la patria
y temía tener que someterse a la decisión de una batalla. Por eso envió a Posidiano, Teodoto y Matatías para que tendieran la mano a los judíos. Examinaron cuidadosamente sus propuestas. El jefe se las comunicó a las tropas, y como todos eran de la misma opinión, los acuerdos fueron aprobados. Se determinó un día en el cual se reunirían particularmente los jefes. Avanzó un carro de cada lado y pusieron asientos de honor. Judas había ubicado en sitios estratégicos a hombres armados, preparados para todo en caso de una traición repentina de parte de los enemigos. Pero la entrevista se desarrolló correctamente. Nicanor se quedó en Jerusalén sin hacer nada malo. Incluso despidió a la gente que se le había juntado. Como Judas estaba a su lado, sentía cada vez más inclinación por ese hombre. Le aconsejó que se casara y tuviera hijos. Judas se casó, disfrutó de la paz y llevó una vida normal. Alcimo se dio cuenta de esa mutua comprensión. Se consiguió entonces una copia del trato que había firmado. Se presentó a Demetrio y le dijo que Nicanor exponía los intereses del Estado. Entre otras cosas, había designado como su lugarteniente a Judas, el enemigo del reino. Fuera de sí y excitado por las calumnias de ese miserable, el rey escribió a Nicanor para comunicarle su disgusto por esos acuerdos. Le ordenaba que mandara inmediatamente a Antioquía a Macabeo cargado de cadenas. Cuando supo eso, Nicanor quedó consternado, porque le costaba violar los acuerdos sin que Judas hubiera faltado en algo. Pero como no podía chocar con el rey, buscó una ocasión favorable para cumplir esa orden. Macabeo, por su parte, se dio cuenta que Nicanor le daba un trato más reservado en las entrevistas acostumbradas y comprendió que aquella conducta no anunciaba nada bueno. Llamó pues a su lado a un buen número de sus partidarios y no se dejó ver ya por Nicanor. Cuando Nicanor vio que sus planes habían sido frustrados, de buena manera fue al templo, tan grande y santo, a la hora en que los sacerdotes ofrecen los sacrificios habituales, y les ordenó que le entregaran a ese hombre. Los sacerdotes declararon con juramento que no sabían dónde se hallaba aquel que buscaban. Entonces extendió su mano derecha hacia el templo y juró: si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este lugar consagrado a Dios, demoleré el altar y en este mismo lugar construiré un templo magnífico en honor a Dionisio. Después de esas palabras se alejó. Los sacerdotes alzaron sus manos al cielo, invocando al perpetuo defensor de nuestra nación, a ti, Señor del universo, que nada necesitas. Te agradó tener entre nosotros un templo donde moras. Ahora pues, Señor Santo, de toda santidad, mira a esa casa que acaba de ser purificada y protégela para siempre de cualquier inmundicia. Denunciaron ante Nicanor a un tal Racis, uno de los ancianos de Jerusalén. Era un hombre de muy buena fama, que amaba a sus conciudadanos y al que llamaban por su bondad el padre de los judíos. En los primeros momentos de la rebelión había sido acusado de judaísmo y se había dedicado en cuerpo y alma de mil maneras a defender el judaísmo. De que les daba duro a los judíos, mandó a más de 500 soldados para que lo detuvieran, pues pensaba, deteniendo a ese hombre,
causaría un grave perjuicio a los judíos. Cuando ya los soldados ocupaban la torre y mandaban a buscar fuego para incendiar la puerta de entrada y forzarla, Rasís, viéndose cercado, se traspasó con su espada. Prefería morir noblemente antes que caer en manos de esos bandidos y sufrir ultrajes indignos de su nobleza, pero había actuado precipitadamente y no acertó el golpe. Así pues, cuando franqueaban ya la puerta, se subió valientemente a lo alto del muro y desde allí se lanzó sobre la turba. Al retroceder la gente, Rasís cayó en medio de la plaza vacía, respiraba aún lleno de ardor, se levantó chorreando en sangre y cubierto de terribles heridas. Atravesó corriendo por medio de la turba y se paró en una roca, y allí casi sin sangre se sacó sus entrañas y tomándolas con sus dos manos se las tiró a la turba, y luego, después de pedir al dueño de la vida y del espíritu que se los devolviera algún día, dejó esta vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos habla en este capítulo, hermanos, de un tal Alcimo, que había sido sacerdote, pero que por su causa quedó impuro. Y una vez que esto sucedió, este hombre metió cizaña con el rey Demetrio, para que Demetrio odiara a Judas Macabeo, porque según este hombre, Judas Macabeo era el responsable de que no hubiera paz entre los judíos, siendo que era lo contrario. Este hombre buscaba el bienestar de los judíos. Hermanos, qué triste es que nosotros seamos así, que metamos cizaña con nuestros hermanos. Este hombre era un sacerdote, imagínense, pero no estaba su corazón con Dios. Le importaba más ser un sacerdote a vistas de todo mundo antes que agradar a Dios. Y una vez que este rey envía a Nicanor a que atrape a este hombre, Nicanor se da cuenta que este hombre es valiente y que no hace nada malo, y tienen paz entre ellos dos. Y al ver este Alcimo que Nicanor no hace nada, va otra vez con el rey y le dice lo que está haciendo. Y una vez que el rey le manda una carta a este Nicanor, este tiene que actuar, porque si no el rey lo mata. Y empieza a acercar a Judas, siendo que lo estimaba. Esto mismo pasó con el rey Herodes. Herodes estimaba a Juan Bautista, pero tenía que hacerle eso que pedía su esposa o su amante, la que tenía en turno. Qué triste es la cizaña, hermanos, el veneno, cuando dejamos entrar en nuestras vidas ese veneno. Ojalá que no seamos así, hermanos, que dejemos nuestra defensa a nuestro Dios. Si nos hacen injusticias, dejemos que Dios obre en nosotros, que Él nos defienda. No hagamos nada por nuestra cuenta, porque Él sabe, hermanos, y conoce nuestros corazones. Así como este hombre malvado, Papá Dios sabía que él era culpable y por eso lo habían quitado de ese lugar. Aceptemos nuestros errores, hermanos. No le echemos la culpa a terceras personas y cuidemos la lengua, porque la lengua es la arma más mortal que tenemos. Decimos que no matamos y en verdad no matamos con un cuchillo, una pistola, pero yo le aseguro que con la lengua matamos a varios. Este instrumento Dios nos lo dio para utilizarlo bien, pero tristemente lo utilizamos mal. Es un pedacito de carne, pero ese pedacito de carne nos domina. La invitación es a cuidar la lengua y a no hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. Queremos aparentar ante la gente. La gente la podemos engañar, pero a Dios no. Este hombre engañó a este rey, pero a Dios no.
que preferamos morir antes que hacer el mal. Ojalá que nos quede claro y que aprendamos que la lengua hace mucho daño. Dejemos de hacer chismes. Pidámosle a Papá San José que nos enseñe a callar, a orar y a sufrir con paciencia lo que tengamos que sufrir. Le invito a que me siga acompañando a leer capítulos diarios como lo hacemos en esta radio. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles cuiden su camino y los arcángeles le defiendan de cualquier peligro. Bendiciones.